Cuando oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vamos a leer, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Vamos a hacer una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad de poder reunirnos en esta casa de adoración, donde sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero ahora te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te rogamos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te suplicamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Mire qué interesante, hermano. El día de ayer estábamos, Dios habla de muchas formas, hermano. Mire, Dios es tan multiforme su gracia, dice la Biblia, hermano, que yo he recibido de repente el pensamiento a través de estar escudriñando las Escrituras. De repente he recibido el rema, soñar, durmiendo. Mire, ese es el que más me gusta, hermano. Yo digo, Señor, y no podríamos hacerlo así todos los días. Mire, yo le cuento que lo que yo hago, y le recomiendo que usted lo haga, duerma con una libreta ahí al alcance de su mano. Porque la Biblia dice en el libro de Job que cuando el hombre cae en un sueño profundo, Dios habla al espíritu del hombre y sella la instrucción. Cuando usted y yo entramos en ese reposo, muchas veces, hermano, Dios en su infinita misericordia nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, como el día de hoy, nos habla de muchas formas. Y el día de ayer, mire, estando con la escoba, el Señor también le habla a uno. Amén. Estábamos limpiando aquí con mi esposa y de repente estaba meditando, Señor, ¿y cuál es el pensamiento para tu pueblo? Y estaba puro Cantinflas del barrendero, ¿verdad? Y de repente el Señor me habló y me hizo entender que el Señor es un Dios que permanece fiel. Amén, amén. Que Él es fiel a sus promesas, que Él es fiel a su palabra. Aunque usted y yo muchas veces, mire, esto me llamó poderosamente la atención, hermano, porque, mire, aquí hay una secuencia que si usted y yo miramos con atención, la Biblia dice que si morimos con Él, también viviremos. Si perseveramos, también reinaremos. Si le negamos, Él nos negará. Pero en el último versículo, hermano, hay un cambio o hay una transición. Porque si siguiéramos esa secuencia, hermano, lo más lógico sería que si somos infieles, Él también sea infiel.
Pero la Biblia dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Y entonces, mire, cuando recibí yo esa palabra, dije, entonces, aquí vamos a comenzar a jalar la punta del lazo. Y la palabra infiel es una palabra que se pronuncia apisteo. Yo creo que a algunos les gustaba eso en la antigüedad, ¿verdad? Espero que ya no sean infieles. Y la palabra infiel significa ser incrédulo. Mire, significa no creer, pero también significa desobedecer. Entonces, esto quiere decir que aun cuando nosotros seamos incrédulos, cuando nosotros no creamos o cuando nosotros seamos desobedientes, Él permanece fiel. Y mire, y la palabra fiel es una palabra que se pronuncia pistos. En una ocasión me recuerdo que una hermana nos compartía que acababa de llegar de su país y de repente estaba viviendo con una familia de México y entonces ella estaba preocupada porque tenía sus hijos allá en su país y de repente comenzó a preocuparse y la familia comenzó a notar que algo le estaba sucediendo y le preguntaron ¿qué le está sucediendo? Y la hermanita le dijo, lo que pasa que yo necesito pisto. Y entonces la familia ya venía con un six-pack para la hermana y entonces fue un problema de interpretación, hermano, porque en Centroamérica el pisto significa la plata, la marmaja, el pilluyo, ¿verdad? Pero por no entenderse bien, pero la palabra fiel, hermano, que se pronuncia pistos, significa digno de confianza. Mire, esto quiere decir que aunque usted y yo muchas veces seamos incrédulos o seamos desobedientes, nuestro Dios permanece digno de confianza, permanece fidedigno. También quiere decir verdad, quiere decir estar seguro o Él es duradero. Mire, vamos a ir viendo cosas muy interesantes, hermano. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10 verso 13. No sé si ya está ahí preparado nuestro hermano Freddy. Cuando usted vaya a ayudarnos a leer, solo levanta su manita y vamos a leer por cuestión de recuerde que estamos saliendo ya en la televisión, entonces cuando usted lee los versos a veces se escucha como que está del otro lado de la calle cuando lee. Entonces por esa razón vamos a estarles arrimando ahí el micrófono. No le tengan miedo, no le va a hacer nada el micrófono. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 10 verso 13. Mire lo que dice. No sé si alguien quiere ayudarnos, si no, allá está una hermana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que por la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, hermano. Yo no sé si usted observó que en el título del mensaje yo le puse una fotografía. ¿Cuántos vieron la fotografía? Amén. ¿Qué es lo que percibió en la fotografía? Un hombre, mire, si quieres se la pongo para que, ya lo vi que no mucho le puso atención, tanto que me tardé yo haciendo esa fotografía, mire. Solo porque me cae bien, hermano, se la voy a poner otra vez. Mire, no era una mancha en la pared que alguien dijo, tal vez los hermanos se ensuciaron ahí. Estos son unas cascadas, hermano. Y aquí está una cuerda, hermano. Mire, ahí está. Ay, ya. Y ahí anda el pastor. Ay, ahora sí, ¿verdad? Ay, digo, pensé que una araña era. Entonces, mire qué interesante. Decíamos que la Biblia dice que el Señor nunca nos dará una tentación o una prueba mayor que la que podamos soportar. Mire lo que dice 1 de Corintios 10:13, porque el pensamiento de esta noche es Dios es fiel.
No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Mire, otras versiones dicen, no nos ha sobrevenido ninguna prueba. Pero mire, en el proceso o en el transcurso de esa tentación, de esa prueba, de esa tribulación, usted y yo la vamos a enfrentar de una manera especial y diferente. Porque la Biblia dice que fiel es Dios. Que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que también con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, dice, huid de la idolatría. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted y yo estemos pasando por alguna tentación, por alguna prueba difícil, hermano, usted y yo debemos de poner toda nuestra confianza en el brazo fuerte del Señor. Porque muchas veces, hermano, comenzamos a caer en una especie de idolatría, porque ponemos nuestra mirada en el hombre, ponemos nuestra mirada en las cosas de aquí abajo, pensando que de ahí vendrá nuestra ayuda. Cuando usted y yo atravesamos por situaciones difíciles, la Biblia nos enseña que el Señor es fiel, que no nos dará una prueba mayor que la que usted y yo podamos soportar. ¿Cuántos estamos pasando por alguna prueba, hermano? No prueba cuando pasa ahí por los tacos y prueba. Le dice al cocinero, denme una prueba de no. Sino que estamos pasando por procesos difíciles. Pero fiel es el Señor, que juntamente, mire, con ese problema, con esa situación, antes de que usted y yo entráramos en esa prueba, el Señor ya tiene reservada una vía de escape. Antes de que usted cayera en ese problema, el Señor ya tenía preparada la solución. Antes de que usted entrara en esa situación que usted dice, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y quién podrá ayudarme? El Señor ya tenía preparada la salida, hermano. Así que la Biblia dice, por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Porque muchas veces, hermano, estamos cargados, estamos atribulados y nos olvidamos que el Señor es fiel. El Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a su palabra. Mire, vamos a seguir adelante porque el tiempo nos avanza. Mire, Hebreos 10:23, yo se lo voy a leer para ir avanzando rápidamente. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Entonces, mire, aquí el apóstol Pablo nos está instando, hermano, a que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin que estemos vacilando. Amén, amén. ¿Sabe que muchas veces, hermano, cuando usted y yo atravesamos por situaciones difíciles, y me impresionaba, hermano, cómo el Espíritu Santo de alguna manera tiene las cosas tan controladas, hermano, que parte de la palabra que el Señor daba a través de la visión era que muchos corazones venían con preocupaciones. Muchos corazones venían con carga, venían con quejas, venían afligidos, venían atribulados, hermano. Y sabe que muchas veces, en medio de nuestra profesión, de nuestra esperanza, cuando nosotros entramos en situaciones difíciles, muchas veces tendemos a estar claudicando entre dos pensamientos. Muchas veces, hermano, como que queremos dejar el arado por un momento, queremos quitar la mano del arado y volver atrás. Pero la Biblia nos insta, hermano, a que usted y yo nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. ¿Y por qué nos vamos a mantener firmes? Porque la Biblia dice que fiel es el que prometió. Amén. ¿Le ha prometido algo el Señor, hermano? Sí, amén. Entonces, muchas veces, hermano, si sabemos que el Señor es fiel a sus palabras, pero muchas veces, hermano, nosotros claudicamos en la profesión de nuestra esperanza. Muchas veces, hermano, como que lo entendemos con la mente, pero ese pensamiento tiene que bajar hacia nuestro corazón y volverse una realidad para nosotros.
Mire, alguien que tal vez me impacta como un ejemplo en la profesión de su esperanza. Es una joven que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que era moabita. Era Ruth. Ruth había atravesado por situaciones dificilísimas. Había perdido a su esposo, había perdido a su suegro, habían perdido sus posesiones. Y de repente, mire, Noemí escucha que el Señor ha vuelto a visitar a su pueblo y decide regresar a los campos de Belén de Judá. Y le hace una propuesta a su nuera y le dice: Ruth, vuelve a tu casa y a tu parentela, porque ¿qué tengo yo que ofrecerte? Pero mire, ahí había alguien que había escuchado que Dios había prometido a su pueblo. Dios había hecho una promesa a su siervo Abraham y le había dicho que si podía contar las estrellas, así sería su descendencia. Que por cuanto no había rehusado a entregarle a su hijo, el Señor de cierto le bendeciría en sobremanera. Entonces yo me imagino, hermano, que en algún momento en esa comunión, Noemí tuvo que haberle transmitido parte de esa enseñanza oral a su nuera Ruth. Yo me imagino que platicaban tal vez cuando estaban ahí picando la cebolla, ¿verdad? Ah, pues sí, suegra, así, no, mija, así no se hace. Y le enseñaba y le contaba: fíjate, mija, que del lugar donde nosotros venimos adoramos a un Dios que no es como el Dios que ustedes adoran. Ah, cuénteme, suegrita, fíjate que ese Dios, cuando no había un pueblo, el Señor escogió a un hombre y lo llamó de una tierra lejana y le hizo una promesa. Ah, y luego, suegra, y le comenzó a contar y le hizo de saber que de cierto le bendeciría de una manera sobreabundante. Amén. Miren, en lugar de, yo me imagino que en lugar de estar hablando mal de la gente, su suegra le transmitía. Y cuando su suegra le dijo: mija, regrésate a tu casa, ¿cuál fue la actitud de Ruth? Ayúdeme a predicar. Mire, qué impresionante. Mostrar fidelidad, hermano, a la manera de Rebeca cuando llega Eliezer, hermano. Imagínense que llega un tipo, hermano, en una limusín. Y viene bien cargado, así se le ven las bolsas. Mira al señor que se baja de limusín y inmediatamente le empieza a sacar joya, le empieza a sacar riqueza. Rebeca dijo: me voy, es que vine a buscarle novia al hijo de mi señor. ¿Quién es usted? Imagínese que llegara alguien allá al pueblo donde usted estaba cuando estaba jovencita, ¿verdad? Quiero llegar, y fíjense que nos mandaron de Dubái y eso con qué se come, no es un país allá en el Medio Oriente y mi patrón anda buscándole esposa a su hijo. ¿Y qué hace su patrón? Pues nada, tiene unos cuantos pocitos ahí. ¿Y qué saca agua? No, unos pocitos de petróleo. Mire, inmediatamente le empiezan a brillar los ojos a la jovencita. ¿Cuándo nos vamos? Ya subida en el camello, ¿verdad? Pero mostrar fidelidad a la manera de Ruth, eso es impresionante, hermano, porque eso es entender que en medio de las peores circunstancias, usted y yo podemos seguir firmes en la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió que nunca te dejaría, que nunca te desampararía, sino que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y en base a esas promesas, hermano, Dios va a permitir que muchas veces usted y yo atravesemos por situaciones dificilísimas. Dios va a permitir que pasemos por valles, aún valles de sombra y de muerte, para que sea procesado nuestro corazón. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que el Señor lo introdujo por el desierto, por tierra no arada ni sembrada, pero dice, para que supieras lo que verdaderamente había en tu corazón.
Y mire, el pueblo de Israel en los días de su juventud mostró una fidelidad impresionante al Señor, porque la Biblia dice: yo me recuerdo del amor de los días de tu juventud, de cómo me seguías por la tierra desierta. Entonces, hermano, usted y yo debemos mantenernos firmes en nuestra profesión. Mire, en lo único que nos parecemos a la mafia, hermano, es que no se aceptan renuncias. Dije lo único, ¿verdad? No vaya a decir, en vez de decirme pastor, me diga padrino, ¿verdad? Lo único en lo que nos parecemos, ¿verdad? Hermano, usted solo molesta y por eso no acabamos los mensajes. Mire, vamos a 2 de Corintios. Ahora sí, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Gloria a Dios. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es sí y no. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que como Dios es fiel, usted y yo no podemos ser creyentes, que seamos creyentes inestables, hermano. ¿Qué significa ser fiel, hermano? Mire, no le digo, deme la definición de la Real Academia Española, no. ¿Qué entiende usted por el concepto de ser fiel? Ser constante en algo. Ser constante, ¿qué más? Pégale una estrellita ahí al hermano. ¿Cómo? Digno de confianza, ser constante, ser digno de confianza, ¿qué más? Ser honesto. Que lo que tú me digas que haga, eso así. Que sabe seguir instrucciones, ¿qué más? Estar en las buenas y las malas. Mire, ya lo desperté, ¿verdad? Por lo menos. Ser fiel significa todas estas cosas. Entonces, mire, pero muchas veces, hermano, usted y yo podemos claudicar entre dos pensamientos y a veces, mire, a veces nosotros decimos, sí, Señor, yo me comprometo, yo te voy a buscar, yo te voy a servir. Pero si verdaderamente entendemos que Dios es fiel, nuestra palabra tiene que ser una palabra estable, hermano. Nuestra palabra tiene que ir respaldada, hermano, no de sentimientos, sino de un sentido de responsabilidad que va más allá de las emociones. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Cuando usted va a su trabajo, hermano, usted va porque siente deseos de ir al trabajo. Usted a las 5 de la mañana se levanta de un brinco, ¿verdad? Y da 2 marometas y se mete a con agua fría, se va, aleluya, está cantando. ¿Verdad que así se levanta el trabajo? ¿Verdad? Peor si se desveló el día anterior, hermano, y suena la alarma y uno hasta sueña que lo van persiguiendo, hermano, que ya está en la gran tribulación y que hay alarmas y es el despertador, hermano, pero uno no tiene deseos de ir al trabajo. ¿Verdad que no? Mire qué revelación está recibiendo el pastor, palabra de ciencia. Pero mire, ahora yo le pregunto, ¿por qué llega a su trabajo? Responsabilidad. Porque ya tiene ciertas responsabilidades. Mire, peor si ya está casado y ya tiene sus 6 muchachitos, ¿verdad? Y que uno no sabe si comen o son magos. El refri lo acaba de llenar y ya desaparecieron la comida. Son niños o son pirañas o desaparecen todo. Entonces, usted ¿por qué se fuerza al trabajo, hermano? Porque tiene responsabilidad. Usted dice, mañana aquí voy a estar a las 6 y a las 6 está en su trabajo. De la misma forma, hermano, si entendemos que el Señor es fiel, nuestra palabra debe de ser una palabra estable, hermano. No podemos decir, ay sí, voy a hacer tal cosa. Entonces quiere decir, mire, que muchas veces
En lugar de caminar en base a lo que leemos, caminamos en base a lo que vemos. O tal vez alguien se siente motivado a servir al Señor, se siente motivado a hacer lo que sea necesario para la obra. Y cuando hay un pequeño problema, de repente ya cambió la palabra. Entonces, si entendemos que Dios es, ¿cuántos entendemos que Dios es fiel, hermano? Amén. Entonces, si Él es fiel, nuestra palabra tiene que ser una palabra de peso, hermano. Nuestra palabra, hermano, tiene que ir, mire, es que debemos de darle el valor necesario a esa palabra, hermano. Dice la Biblia que vuestro sí sea sí. Y si no se puede, no se... Mire, no diga, pastor, ahí voy a llevar un pavo y aquí el pastor está ayunando todo el día de Thanksgiving y de repente no llega, no viene el pavo. Pero si le digo a los hermanos, no traigan comida, porque ya el hermano y la hermanita dijeron que venían cargados de pavos, y aquí, hermano, nos dan a las 12 de la noche y como el pescado, nada. Entonces, si su sí, que su sí sea sí, su no sea no. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, 19. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Vamos a comprar tenis a este niño, ¿verdad? No se canse ahí de tanto caminar. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Sí. Y por eso le decía yo que me sorprendía cómo Dios lleva todo en una sincronía tan precisa, hermano. Por consiguiente, los que sufren. Pero mire, aquí hay que detenernos conforme a la voluntad de Dios, porque hay quienes sufren, hermano, porque dicen sufrir me tocó a mí. Y no, sufrir no le tocó a usted, sino que a veces uno sufre por sus malas decisiones. Si este programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía la próxima semana a esta misma hora.